En este laboratorio estaremos trabajando con los experimentos 1 y 2 de nuestro manual de laboratorio. El experimento 1 es el de características básicas del OPAN y el experimento número 2 que tiene que ver con ancho de banda del OPAN, que también es una característica del OPAN. En este experimento estaremos cubriendo el experimento número 1 y el experimento número 2. El experimento número 1 pues tiene que ver con las características básicas del OPAN, así que ahí vamos a estar viendo, no todas, ¿verdad? Pero algunas de ellas, ¿verdad? Como el voltaje de offset, la corriente de bayas, la impedancia de entrada, ¿verdad? De un OPAN, entre otras. Y en el experimento 2 pues estaremos viendo otra característica del OPAN, que es el ancho de banda. En el caso del experimento 1, que es características del OPAN, pues ya dijimos que vamos a ver algunas de ellas, como el voltaje de offset, las corrientes de bayas y la impedancia de entrada, ¿verdad? Sabemos que hay otras, pero no las vamos a cubrir en este experimento. Así que vamos a ver que hay una serie de circuitos básicos, bien básicos, donde vamos a estar tomando esas medidas. Y en otras ocasiones, pues va a haber que hacer la toma de medidas indirectamente. Una de ellas es la corriente de bayas. La corriente de bayas, pues como son en nanoamperes, pues nuestro DMM no lo va a poder registrar, así que lo que hacemos es medirla indirectamente, dividiendo, ¿verdad? Como utilizando la ley de Ohm, pues el voltaje que yo mida a través de una resistencia entre esa resistencia, entonces me da indirectamente esa corriente de bayas que no la voy a poder detectar usando el DMM. Así que en esas partes, ¿verdad? Donde haya que medir corrientes de bayas, pues realmente no la vamos a medir, sino que va a ser indirectamente dividiendo el voltaje entre las resistencias. Hay que recordar, ¿verdad? Que en los laboratorios pues vamos a estar tomando solamente las medidas y luego las partes que queden, ¿verdad? Como las preguntas que se nos hacen de cada parte, pues se contestarán luego, igual que los cómputos o si hay que hacer alguna gráfica, que en el caso de este experimento número 1 no hay gráfica envuelta. En el caso del experimento 2, pues entonces ahí trabajamos otra característica básica de los PAN, que es el ancho de banda. Y aquí, pues básicamente serán dos partes donde vamos a estar conectando unos circuitos donde vamos a estar variando una frecuencia según una tabla que se nos presenta en el manual y ahí pues entonces estaremos midiendo el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Así que una vez tengamos esas medidas según la tabla que aparece en nuestro manual, estaremos haciendo una gráfica, ¿verdad? De ganancia versus frecuencia. Y que una vez yo tome para las diferentes frecuencias que están en esa tabla, esas medidas de voltaje de salida, tomo, como sabemos, la ganancia es VOT entre VIN, pues divido eso, ¿verdad? Y obtengo la ganancia y puedo graficar, ¿verdad? La ganancia versus la frecuencia. Un parámetro del que se habla aquí, ¿verdad? Es el Gain Bandwidth Product, que está dado por esta fórmula, donde el ancho de banda es ese Gain Bandwidth Product dividido entre la ganancia del OPAM, ¿verdad? Entonces, nosotros, por la página del fabricante, pues sabemos que el Gain Bandwidth Product de un 741, pues es 1 MHz, así que eso es un dato. La ganancia closed loop, pues la podemos calcular, ¿verdad? Dividiendo Vout entre Vin, y entonces, si tengo esos dos parámetros, divido el Gain Bandwidth Product entre la ganancia closed loop y eso me da el ancho de banda, ¿verdad? Esa es la forma teórica en que lo puedo sacar. La forma experimental es graficando, haciendo la gráfica, como vamos a ver ya más adelante. Y luego de esas dos partes, o esos dos circuitos que se trabajará en AC, en la última parte hay un circuito donde se van a estar midiendo unos parámetros, ¿verdad? Algunos de estos parámetros son parte de las características básicas, ¿verdad? Va a haber voltaje de offset y va a haber corrientes
de vallas, y si no se puede medir porque son muy pequeñas, también, ¿verdad? Con la ley de Ohm yo puedo entonces calcularla, ¿verdad? Con la ley de Ohm, voltaje entre resistencias. Y finalmente quería presentar un ejemplo de la gráfica de ganancia versus frecuencia para los dos circuitos, los primeros dos circuitos de este experimento número 2, donde, ¿verdad? Si yo hago la curva de ganancia versus frecuencia, una vez tengo todos los datos, pues me quedaría algo así. Y la forma en que yo calcularía, ¿verdad? El ancho de banda sería con la curva, ¿verdad? Y donde la ganancia máxima se reduzca por 0.707, ¿verdad? El ancho de banda sería hasta esa frecuencia, ¿verdad? Así que esa sería la forma eh, experimental, ¿verdad? De cómo yo sacaría el ancho de banda versus con la fórmula que vimos anteriormente del Gain Bandwidth Product. Gain Bandwidth Product entre la ganancia closed loop, pues eso me da el ancho de banda teórico. Así que en esencia esto es lo que vamos a estar realizando en este experimento unido de características básicas del OPAMP.